Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad, Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Ahí en el logo, en la pantalla donde dice Fuentes de Misericordia, se pueden dar cuenta de cuáles son estos pilares, además de nuestro nombre y nuestro lema, una iglesia 100% misionera, que es lo que queremos transmitir y compartir. Eh, no se nos puede olvidar que somos una iglesia en misión permanente, bajo la protección, bajo la cobertura de la Santísima Virgen María. Lo que predicamos es a Jesucristo nuestro Señor y su misericordia, guiados por el Espíritu Santo, bajo la cobertura de la renovación carismática católica. Bueno, mis hermanos, y estamos aquí precisamente para eso, para hacer misión. Lo que estamos haciendo acá es misión. Estamos llevando la palabra, estamos extendiendo la palabra de Dios, estamos anunciando el Evangelio. Entonces, qué rico que podamos todos los días de lunes a sábado encontrarnos para servirle al Señor y para servirle a través de su palabra. Eh, que Dios bendiga muchísimo a todos los hermanitos que reciben este video, que Dios bendiga mucho a los que lo comparten, a los que lo replican a través de las redes. Dios bendiga también muchísimo a las personas que nos ayudan a través de Nequi para poder sostener este servicio. Que Dios le bendiga de todo corazón. Hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Castilla, María Rosario Villamil, alias Rosita. Alias Rosita, nuestra hermana de comunidad. Todos la conocemos siempre como Rosita. Entonces, pues hombre, vamos a darle la voz a Rosita para que nos guíe, nos oriente y nos comparta en el día de hoy. Rosita, muy buenos días, el Señor la bendiga y comenzamos con oración, por favor. Amén. Buenos días para todos y Dios nos bendice grandemente. Papito Dios, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Papito Dios, por el día de hoy. Muchas gracias por este día que nos regala, por estar con nosotros cada día, por mantenernos ahí y por darnos ese desayuno todos los días que es muy agradable. Esa palabra, Señor, que tú nos das, que ojalá que nunca, así no sea completa la palabra del Señor, que nos deje en nuestros corazones ahí como si la tuviéramos leyendo todos los días y podamos siempre sentir y compartir con los que nos encontramos diario. Papito Dios, te doy gracias, Señor, por todos los hermanitos de la comunidad, por todos los que nos van a escuchar, Señor. También, Señor, que tú seas el que ponga ese granito de arena de cada uno, así para que te acuerden de ti. Una palabrita así sea pequeñita y podamos ahorita también compartir con los hermanitos de la comunidad y los que van a escuchar. Gracias, Papito Dios, por la familia de cada uno de los hermanitos, por todos los de la sala y dispongámonos, Señor, que seas tú con tu Espíritu Santo, abre nuestros oídos y nuestros corazones para poder entender y escuchar bien tu mensaje que nos quieres dar hoy. Amén. Escuche. Del libro de Jeremías. Volved, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy vuestro dueño. Os iré reuniendo a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y os traeré a Sión. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia. Os multiplicaréis y creceréis en el país. Y en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará del arca de la alianza del Señor. No se recordará ni se mencionará. Nadie la echará de menos, ni se volverá a construir otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se incorporarán a ella en el nombre de el Señor que está en Jerusalén,
y ya no se dejarán guiar por su corazón perverso y obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos un minutico para que podamos discernir la palabra del Señor y una palabrita que le haya impactado, que le haya esto para que nos pueda compartir lo que el Señor le puso en su corazón. ¿Quién quiere empezar? Yo, Rosita. Muy buenos días. Adelante, Dios les bendiga, mis hermanos. amén. Adelante, poquito. Gracias. Yo me quedo aquí en el Evangelio, donde dice, ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Aquí me quedo con el oír, escuchar, entenderla, o sea, llevarla al corazón y ponerla en práctica, la acción, o sea, no solamente
no solamente es escucharla, porque cuántas veces anteriormente, y a muchos nos puede suceder que podemos oír la palabra del Señor y decir tan bonita la palabra del Señor, pero cuando una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Yo creo que para poder, la escuchamos, pero para poderla entender y ponerla en práctica tenemos que ser a la luz del Espíritu Santo. Aquí en la liturgia, cada que se termina de leer la palabra, nos dice cada uno de los que lideran la liturgia, pidamos el Espíritu Santo para que cada uno pueda eh, eh, o sea, compartir. Y yo creo que nosotros sabemos que la palabra es el Señor, y esa palabra es la fuerza, esa es la salvación que el Señor nos ha regalado, o sea, la palabra que es Jesús. Y, y yo creo que aquí el sembrador pues es Papá Dios, el Señor. Siembra. Los que hemos crecido en el campo vemos cuando el sembrador hace su siembra y yo creo que con cuánto amor, con cuánta esperanza, con cuánta deseos siembra, pero antes tiene que cultivar esa tierra. Primero hay que colocar esa tierra. Hoy nos habla si está en el camino, en el pedregal, en las zarzas, en donde se ahoga. Aquí yo creo que lo importante para cada sembrador es cómo o cuando nosotros sembramos nuestras plantas en la casa, cómo preparamos esa tierra para que esa planta pueda dar flores, pueda dar fruto. Y es el amor que le colocamos nosotros. Entonces, hoy yo creo que esa palabra es ponerla, no solamente escucharla y entenderla, sino colocarla en práctica y esa es la acción de cada uno de nosotros cuando vivimos la palabra del Señor, vivimos a ese Jesús, eh, a ese Señor que vino, ya lo sabemos, a ese Hijo de Dios que vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y qué es lo que da? Pues no solamente es sembrarla, listo, lanzan la semilla y hay que tener esa plantita. Yo me acuerdo cuando Norman alguna vez nos puso una semillita que la cuidáramos y que dependía la oración, ¿no? Dependía cómo nosotros rociábamos esa plantita y casi que ninguno, yo pienso, pues yo lo digo por mi experiencia, pues no tuve tiempo de sembrar, de echarle agüita a esa semilla y la verdad es que nunca creció la planta. Y así es lo mismo la palabra del Señor en nuestras vidas. Llega y si nosotros en el compartir de una comunidad, de la iglesia, nosotros no hacemos fecunda esa palabra y sobre todo que no la coloquemos en acción, porque ¿cómo la vamos a colocar en acción si nosotros no la entendemos? Claro que no es por nuestras fuerzas, vuelvo y digo que es por medio del Espíritu Santo para poder nosotros ser transformados y también transformar esa palabra en lo que el Señor en realidad quiere hablarnos. Entonces, yo pienso hoy que, que pues que no haya, que esa palabra de verdad nosotros la podamos poner en acción y que nosotros podamos no solamente comprenderla o escucharlas, sino esa acción que sea para que otra persona también eh, pueda, nosotros podamos llevarla a otra persona y que esa lluvia pues es el Espíritu Santo de Dios, es el agua que hace crecer la planta, porque nosotros podemos sembrar y no nos damos cuenta, como lo dice en alguna parte de la palabra en San Pablo, en las cartas de San Pablo, pues él siembra nosotros sembramos o sembramos esa palabra, la llevamos a otra persona, pero sabemos que es Cristo que es Dios quien hace crecer esa planta. Nosotros podemos sembrar la semilla, pero cuando la semillita estaba debajo de la tierra, ¿cómo podemos nosotros saber cómo está creciendo? Solamente el Señor. Pero la obligación yo creo que de cada uno es que esa acción de esa palabra, nosotros tenemos la obligación de llevarla a otros para que otros también la escuchen. No solamente se quede, que la puedan profundizar y no solamente se quede ahí esa semilla y sin haber tenido una tierra verdaderamente fértil y poder nosotros, con la gracia del Espíritu Santo, y la oración y el esfuerzo, la acción que cada uno ponemos para que esa plantita de verdad dé fruto. Dios les bendiga. Un gran abrazo.
Gracias, Ruquita. ¿Quién más? Salina, Rosita. Adelante, Miseli. Gracias, gracias, gracias comunidad, gracias y muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Bueno, hoy encuentro algo maravilloso en la palabra del Señor. Quiero iniciar por la primera lectura donde Jeremías hace una invitación que no solamente era para los del tiempo de antes, sino también para nosotros. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra actualidad? Aquí Jeremías estaba dando como razones para que entendiéramos cuál era ese amor hacia esa alianza que había hecho el Señor con sus padres, con aquellos que cuando el pueblo de Israel comenzó su historia, aquí nos está invitando que ese cambio viene ahora para el cambio de la nueva Jerusalén, a lo que nos está invitando, que transformemos todas esas actitudes, que cambiemos esa mentalidad, que nos dejemos transformar por el Señor, porque los tiempos son muy difíciles y eso lo estamos viviendo. Lo que nos está enseñando Jeremías es, aprendamos a tener siempre que el Señor, que es el que está en Jerusalén, Él es el que guiará a todas las naciones y a todos los corazones en el mundo entero. Es la razón de ser de nosotros. Que de esa misma manera aprendamos, porque el tiempo va a estar tan cambiante, porque aquí nos está hablando ya de apóstatas, y eso es lo que nos está sucediendo a nosotros actualmente. Los cambios que se están surtiendo, las nuevas ideologías, todo aquello en el cual lo que el mundo considera que eso es el boom, que considera que eso está bien, nos hemos dejado llevar por el mal. Aprendamos a discernir en lo que nos está invitando Jeremías hoy. Y de igualmente lo comenta a través de su salmo. Nos dice aquí que cuando nosotros nos empeñamos en tener esa conciencia clara y lúcida, el Señor siempre nos mantendrá a su lado. ¿Por qué? Porque nosotros somos las ovejas de su rebaño. Y a través del Evangelio de San Mateo, qué maravillosa explicación que nos da aquí el Señor. ¿Cómo es nuestro terreno? Esa es lo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo nosotros abrazamos e intuimos la palabra del Señor? ¿De qué manera la aplicamos y cómo la damos también a conocer? Qué alegría lo que nos está invitando cada uno de estas y de frases que nos da el texto. Nos invita a entender cómo es nuestra vida, porque es una vida en la cual que nuestros afanes, digamos, sí, las metas que proponemos, todo aquello le damos mayor importancia a lo que realmente está en el corazón, a lo que sembramos en el corazón. Hoy nos invita entonces el Señor, nos da la libertad de que nosotros abonemos esa tierra que es cada uno de nosotros en la cual sembramos la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros la vamos a abonar? ¿Cómo nosotros la vamos como a disfrutar en el sentido de las gracias, de los dones, de los carismas, de todas esas bendiciones que el Señor derrama para que nosotros hagamos de su palabra esa riqueza espiritual y podamos también compartirlo para quienes nos oyen, nos escuchan, nos siguen? Y eso es lo que nos invita hoy el Santo Evangelio. Amén. Gracias, Rosita. Gracias, Miseli. ¿Quién más? ¿Quién más le dijo algo en su corazón la palabra del Señor hoy? Ese, ese desayuno tan rico que nos dio hoy el Señor nos muestra y que de verdad es algo que diario tiene uno con ese desayuno. ¿Quién dijo Bueno, yo? buenos días, Rosita, buenos días. Buenos días, Martica, adelante. Pues con la palabra de Dios pasa mucho, digamos que como compararlo con una relación, ¿sí?
si yo no estoy interesada, si yo no estoy, digamos, y si no me intereso por conocer, no voy a enamorarme de la palabra. Si no me intereso por buscarla, por escudriñarla, por discernirla, y es muy triste porque la palabra del Señor es tan rica, es tan insondable, o sea, no hay palabras concretas, diría yo, para describir lo que es la palabra de Dios. Sin embargo, la humanidad, nosotros hemos hecho con la palabra cosas tristes, como manipularla, tomar tal vez un versículo para llegar a nuestros, o sea, para cumplir de pronto, para cumplir nuestros propósitos humanos o criterios, bajo criterios nuestros. Y pues yo digo que es como un proceso, ¿no? Pues hay muy pocos, yo creo que pueden dar testimonio de que con solamente una vez que escucharon y ya la palabra, o sea, el Señor lo que quiere es que de verdad lo conozcamos a Él a través de la palabra, ¿sí? Yo admiro lo que el Señor ha hecho en nuestro director de comunidad, porque me quedo siempre me sorprende el discernimiento que el Espíritu Santo le permite a Norman de la palabra del Señor, ¿sí? A veces uno, no sé, se tuerce por donde no es, en fin, digamos que divaga, divaga, no es concreto, en fin, es solamente, digamos hay un dicho que dice que el que entre la miel anda, algo se le ha de pegar. Y nosotros nos tenemos es que meter de lleno, meter de lleno a eso, a la palabra. ¿Y cómo lo hacemos? No hay otra manera que estando en comunidad, asistiendo a los grupos de oración. Yo no estoy diciendo solo de esta comunidad. Nuestra iglesia es tan maravillosa y tan rica que tiene muchas maneras de eso, de asistir. O sea, nosotros sabemos que vivimos en una ciudad donde las distancias son difíciles, ¿sí? Pero, pero cuando podemos, nos queda más cerca digamos, una parroquia que otra. Las parroquias tienen, nosotros ahorita servimos, a mí me corresponde servir en el grupo del barrio Ricaurte y tenemos el grupo de oración los días martes, pero hay otro día en el que también hay como una lección divina. Nosotros, o sea, hay tantas maneras de permearse esa palabra que es como bueno, ahí tienen todo para aprovechar mientras tengan el tiempo, pero pues tristemente tal vez nos conformamos con la homilía, con el evangelio del domingo y pare de contar y deje ahí. Y al otro día o a los 8 días, yo he escuchado a un sacerdote que dice, ¿se acuerdan del evangelio de hace 8 días? La mayoría de personas no tienen ni idea, habiendo estado en la Eucaristía del domingo anterior, de lo que se habló. Ni idea, se olvida. Nuestra memoria no es tan prodigiosa. Hay que estarle, hay que estarle alimentando, hay que estarle constancia, y pues buscar unas buenas fuentes, ¿no? Hay gente que decía antiguamente que no, que es que el que se ponía a leer la Biblia se volvía loco. Pues yo digo, pues si se pone a leer la Biblia solo, sin haber recibido formación ni nada, pues tal vez sí, porque claro, en la palabra de Dios sobre todo hay unos contrastes muy fuertes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, pues
pues yo escuchaba eso y yo decía, ¿qué será esto? O sea, qué miedo, ¿cómo así? Yo estaba muy joven, yo decía, no, mejor no. Bueno, de pronto una mentira del diablo para alejar a la gente del estudio y de acercarse a la palabra. Entonces, bueno, en conclusión, tenemos que alimentarnos y hay muchas maneras en nuestra iglesia, no nos conformemos solamente, como lo decía, con escuchar el Evangelio del domingo y chao, sí, eso es palabra de Dios, sabemos que y a veces hay Eucaristías donde el Espíritu Santo agarra a un sacerdote y le pones lo preciso en el momento, ¿sí? Pero nosotros tenemos una parte importante que hacer, muy importante, una parte que si no hacemos esa parte que nos corresponde, pues la obra queda inconclusa, diría yo. Muchas gracias. Gracias, Martica. Nancita, por favor. Sí, muy buenos días. Sí, es eso. Recordaba la frase que dice que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y me preguntaba, ¿será que el Señor no conoce los terrenos en los que siembra? Claro que los conoce, nuestro propio terreno y esos terrenos en los que nos envía a sembrar, porque recordamos que somos sembradores también de ese mensaje. Pero Él sigue ahí, Él sigue esperanzado, Él sigue dándonos oportunidades y es ser constante, ser constante. Cuando la palabra en este símil, en esta parábola que nos relata hoy, en todos hizo algo la palabra, hizo algo, pero ¿cómo se permaneció esa palabra? Eso sí depende de todo lo que dijo ahorita Mar, cómo la abonamos, cómo la cuidamos, cómo incluso la podamos o permitimos que el Señor la pode, cómo la conservamos, la hidratamos. El exceso es malo, pero también la carencia es mala. O sea, cómo manejamos ese cultivo en nosotros mismos y en aquellos en quienes sembramos. Que sea el Espíritu Santo iluminándonos, no esperando que Dios lo haga todo, obvio, Él puede hacer todo, eso no hay duda, pero Él hace lo que le corre, como Dios en su infinita sabiduría quiere hacer. Él espera que nosotros hagamos lo propio, lo que nos corresponde, y es con constancia. No basta una hora a la semana de Eucaristía, no basta una hora a la semana o 2 horas de grupo de oración, no hay que ser eso es a diario. Nosotros dormimos en los laureles y nos ocupamos, el enemigo no duerme. El enemigo está ocupado en lo que tiene que hacer, que es desviar la palabra, distraer la palabra, quitar la palabra, ahogar la palabra. Nosotros somos los que en ocasiones nos dormimos en los laureles y no hacemos lo que nos corresponde. Muchas gracias. Gracias, Nancita. ¿Alguien Sí, más? en eso Nancita tiene razón. Y pensaba yo que los hermanos separados en eso nos dan ejemplos, ¿sí? La gente hasta se burla, ay, sí, con la Biblia debajo del brazo. Sí, es que el mundo sabe por dónde ataca. Ay, si no, que es eso que la Biblia debajo del brazo. Y ya casi no la cargamos o no la ojeamos. Sabemos que hay tecnología, pero sí. Y yo digo, ¿cómo hace? Algún día Norma nos decía, yo decía, ¿cómo memorizan? O sea, ¿cómo saben? Yo me sabré 2 versículos, pero es increíble. Yo digo, no, esto solamente es con eso, con ahondarse allá y permitir que el Señor engrave en nuestra mente y en el corazón su palabra. Sí, Martica, así es. Y lo que dijo Nancita, sí. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a compartir lo que me puso el Señor. Si alguien más desea, bien pueda. Yo voy a empezar también por el Evangelio, mirando que, así como dijo el Señor, pues hoy lo que significa la parábola del sembrador. Y yo veía a Jesús esa comparación de vida de las personas, porque él comparaba, o sea, hoy el Evangelio puso como muy, digámosle,
que uno lo pueda entender, así sea como sea, pero él lo discernió muy bien. Las diferentes campos de personas, de tierra, es las personas. Y el Señor, esos distintos tipos de tierra que el Señor puso hoy, esa semilla, cómo la vamos a sembrar en eso, en nuestros corazones, es en esa pequeñez de nosotros, es de bajar esa palabra, así sea una pequeñita, como decía Marta, así se aprenda una sola cita bíblica, tenerla en nuestros corazones, en ese campo que el Señor hoy nos dice, ¿cómo lo estamos poniendo? ¿En ese pedregoso, en ese lleno de zarzas, de lo que sea, o en tierra buena? Entonces es el interés, como decía la hermanita, de lo que porque uno puede leerse un libro o leer la palabra, pero si no está en esa escucha y en ese entendimiento de escuchar y de ponerle atención, pues no se va a acordar ni siquiera que leyó, que es lo que muchas veces ahora, porque fuera de que muchas veces ahorita ya no hay Biblias, como decía Mártica, ya esto es virtual y a veces ellos ya no leen porque las tareas, todo lo bajan, lo imprimen y ya, o muchas veces ni siquiera eso. Entonces es de ponerles interés, ese de verdad de corazón, de ver que estamos leyendo es de esa persona que nos dio el ser humano, que nos trajo a este mundo, que no estamos acá solo porque, ay, sí, ya nacemos y ya, no, el Señor nos puso y esos campos que el Señor nos muestra hoy es qué tenemos en nuestros corazones, cómo tenemos esa tierra, si la abonamos, si le echamos el agüita. Yo me acuerdo de que me pasó un día que a mí me gustaba un árbol ahí cerca donde yo trabajo y eso sale una peluca, digamos que es como la flor de una palmera grande, sale como una especie de peluca, pero es morada al principio, que sale de la mitad de la palmera. Y eso vas colgando y eso se ve muy bonita. Y yo un día la vi, yo, tan bonito eso. Y cuando después con el tiempo volví, la miré, tenía unas pepas, como una, ya la peluca se había quitado y ya quedó como unos rizos lleno de pepas. Y empezaron a caerse en las pepas y yo me traje unas y yo las eché en una matera porque a mí me gustan las matas. Yo las metí en una matera, yo les echaba agüita porque ahí tenía otra mata. Y ya hasta se me había, pues sí, yo decía, ay, por allá como a los 2 meses, yo dije, no, esas pepitas no nacieron. Y yo, pero vaya la sorpresa cuando empezaron a salir tres máticas y yo, ¿será la palmera? Y gloria a Dios, sí era la palmera. Yo decía, oiga, uno no tiene paciencia porque yo a los 2 meses quería ver que ya había crecido la semilla, pero eso se demoró como, no estoy segura si fueron 6 meses o un poco más. Y sí, tengo dos matas de esa palmera en una matera, pero eso así igualito es la palabra del Señor, porque muchas veces uno lee la palabra y uno quiere, uy, como que eso entienda uno rápido y que yo no sé qué, pero es trabajar día a día, como decía Martica, no ir a solo a la Eucaristía del domingo y el Padre dijo tal cosa y de pronto y al otro domingo el Padre, y es verdad porque yo también eso y el Padre pregunta, ah, ¿se acuerdan de hace 8 días tal cosa? Y la verdad, yo ahorita estoy escribiendo en el teléfono, entonces me acuerdo de unas cosas, pero a veces uno le pone uno mucho cuidado, mucho interés, abrir el oído y de verdad de ponerle atención, pues no se va a acordar. Pero si le ponemos interés y lo hacemos de corazón, de como cuando conoce a alguien y se enamora y qué rico que ay, es que me dijo tal palabra, ay, es que eso, así tenemos que hacer con la palabra del Señor para acordarnos y saber que el Señor es el que está ahí, el Señor es el que nos dijo hoy tal cosa y cada día de a poquito lo vamos a entender más. Y eso me lleva también a la primera lectura que el Señor que dijo, todas las naciones se incorporarán a ella en el nombre del Señor, pero todo hay que hacer en el nombre del Señor y Él quiere vernos como, que no seamos desunidos. Por allá uno, porque Él dice que Él va a reunir cada uno, 12 de la ciudad, de las tribus, de todos los, y Él nos quiere ver es todos unidos, todos en el mismo sentido de amar al Señor, de entender su palabra, de no de guerras ni de peleas, sino que seamos felices.
Y eso nos dice también en el Salmo, que dice, entonces se alegrarán la doncella en las danzas y gozarán los jóvenes y los viejos. Convertirá su tristeza en gozo, los alegrará y aliviará de sus penas. Él nos quiere ver como esos campos llenos de flores, así como sembraba el Señor en nuestros corazones, así sean las diferentes clases de tierra, como nos dijo en el Evangelio, pero a lo último quiere vernos es todos unidos y felices y trabajando por el mismo interés con la ayuda del Espíritu Santo, unos a otros y amarnos de verdad de corazón y ver que nuestro Padre tenemos uno solo, que es nuestro Señor, y que no hay nada más, y que todo lo que el mal quiere es desapartarnos, porque nos pone las trampas, nos pone la falta la vida del trabajo, de todo lo que esto, pero que no, que trabajemos y perseveremos en tener primero al Señor. Amén. Normita, por favor. Gracias, Rosita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. En el Evangelio se nos muestra cuatro tipos de personas que recibieron el mensaje. Unas lo recibieron como camino, otras como cardos, otras como piedra y otras como terreno fértil. Pero todos los cuatro grupos de personas recibieron la palabra de Dios. De alguna manera acogieron o escucharon o tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje de Dios, la palabra de Dios, el evangelio, el anuncio de la salvación, de la vida eterna. De una u otra manera escucharon hablar de Jesucristo, encarnado, muerto, resucitado. De alguna manera recibieron el mensaje de que tanto Dios los amó que les entregó a su Hijo para que no perecieran, para que no se perdieran, sino que todos tuviéramos salvación y vida eterna. Está hablando de cuatro grupos de personas que bien o mal recibieron el mensaje. Y en la primera lectura de Jeremías se habla de la apostasía. Recuerden ustedes que esta semana celebramos al apóstol Santiago. Y ser apóstol y ser apóstata son cosas totalmente contrarias, totalmente diferentes. Volved hijos apóstatas. Entonces, mientras ustedes compartían, busqué aquí así como la carrerita lo que significa apostasía. Dice, la apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristiano por parte de una persona anteriormente cristiana, o sea, del evangelio, del rechazo del evangelio por parte de una persona que ya había recibido el evangelio, que ya había recibido la palabra de Dios. Más adelante nos habla de algunas estadísticas. Nos dice, creo que, por ejemplo, que en Chile, el 95% de la población chilena en los papeles, digámoslo así, aparece como católica, pero que tan solo el 35% se reconoce cristiano. Y también trae un dato, y es que, por ejemplo, en España hay una altísima tasa de deserción de la iglesia y de la fe. ¿Cómo así? Miren, las personas van, piden su registro de bautismo y a partir del registro de bautismo presentan su rechazo y su desprecio a la fe cristiana. O sea, lo hacen muy en serio, no lo hacen por bobear o no lo hacen hipotéticamente. Dice que el término apostasía, bueno, viene del griego apostasía también, que significa salida, defección, revuelta o rebelión. Y resalta la palabra rebelión.
rebelión de la fe, rebelión de Dios, rebelión de Jesucristo, rebelión contra el Evangelio. Y pues ustedes se acordarán quién es el rebelde por excelencia, ¿no? Ustedes saben quién es el rebelde, el de aquel que desde el Génesis que engañó a Adán y Eva y que puso división entre Caín y Abel y todo eso. Bueno, ustedes saben quién es el rebelde por excelencia, ¿no? Dice, ha sido descrita como una salida plenamente consciente. ¿Qué es la apostasía? Es una salida completamente consciente o plenamente consciente o una rebelión contra el mensaje cristiano o el rechazo a Cristo por parte de alguien que ha sido cristiano. La apostasía es una categoría teológica que describe a aquella persona que ha abandonado voluntariamente y conscientemente su fe en Dios y concretamente en Jesucristo. También dice que el Nuevo Testamento describe al menos 3 peligros que pueden llevar a una persona cristiana a cometer apostasía. Recuerden que uno de los signos de los últimos tiempos es la gran apostasía, la gran rebelión contra la fe, contra Jesucristo, contra el amor de Dios, contra las escrituras. Y entonces habla de tres peligros que nos pueden llevar a la humanidad o a los cristianos más bien a cometer apostasía. La primera son las tentaciones. Y solamente aquí nombra algunas y dice, etcétera, como diciendo, hay muchas más tentaciones. Dice la idolatría, la inmoralidad sexual y la codicia, que habla de 3 tentaciones. La idolatría. Oiga, ¿cuánto católico, y sobre todo católico, y cuánto cristiano, cuánto creyente, tiene prácticas idolátricas y no se ha dado cuenta o no ha recapacitado que eso es apostatar de la fe? Espiritismo, brujería, hechicería, adivinación, invocación de muertos y todo aquello que se le pueda llamar idolatría. La inmoralidad sexual, llámese adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, cualquier perversión sexual, zoofilia, pedofilia, bueno, lo que quieran, pónganle lo que quieran. Y la codicia, el amor desordenado o el deseo y el apetito desordenado por los bienes materiales. Y aquí también puede aparecer hoy en día una codicia que no se nombra mucho y es el poder, el tener el poder absoluto, el monopolio del poder. Recordemos que hoy en día hay una generación que ya no busca alcanzar puestos públicos por dinero solamente, sino, sino el poder por el poder y punto. La segunda tentación son los engaños, los engaños. Y dice que cristianos encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas que amenazan con seducirlos fuera de la devoción pura a Cristo. Miren lo que puede significar apostasía. Y entonces aquí encontramos la nueva era y esas filosofías orientales y el control mental. Eh, bueno, una cantidad de enseñanzas y doctrinas falsas. ¿Y cuántas doctrinas falsas encontramos en nuestra iglesia, en nuestra fe? No estoy hablando del magisterio, ¿no? No estoy hablando del magisterio, estoy hablando de cuántas doctrinas falsas entre la gente, entre el pueblo, entre el vulgo, cosas populares, doctrinas falsas que se levantan en medio de las tradiciones populares. La devoción
a este señor de Venezuela, José Gregorio Hernández, la Santa Muerte en México, y así sucesivamente, el mismo satanismo. Y la tercera tentación, perdón, el tercer peligro, entonces, el primer peligro son las tentaciones, el segundo peligro los engaños, y la tercera tentación, las persecuciones. Señor de la gloria. Pienso en Nicaragua, por ejemplo, cómo el gobierno sandinista de Daniel Ortega ha perseguido, ha, ha maltratado, ha humillado, ha expulsado, ha callado a nuestros sacerdotes, a nuestros misioneros, a nuestros religiosos y religiosas. También recuerdo que en Estados Unidos, durante el gobierno de Obama, particularmente, vimos escenas en televisión como elementos de la policía golpeaban con sus bastones de mando a sacerdotes por celebrar Eucaristías de pronto en los parques, en las zonas comunes o qué sé yo. A la gente se le olvida, a mí no se me olvida eso. La iglesia, nuestra fe y nosotros, ¿cuántas veces hemos sido atacados y perseguidos por predicar la fe? ¿Cuántas veces se han burlado de nosotros? ¿Quiénes? Miembros mismos de nuestra iglesia y miembros mismos de nuestra jerarquía. Se burlan de que hagamos esto, de que nos reunamos a compartir un poquito de la palabra de Dios. Que no tenemos todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la teología, todo el magisterio y toda la tradición de la iglesia en la cabeza. No, no la tenemos. Pero qué bonito que al menos lo intentamos. Al menos nos esforzamos por tratar de hacerle un bien a la humanidad. Cosa que de pronto algunos muy sabiondos no lo hacen. Entonces, mis hermanos, la invitación que Papá Dios nos hace esta semana, que nos hace hoy, y que me llama mucho la atención es que, bueno, se nos está diciendo, por un lado en el Evangelio se nos dice, ¿qué pasa con esas personas que desprecian la palabra? En la primera lectura se nos está diciendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver aunque hayamos apostatado de la fe, aunque hayamos renegado de la fe. En el Salmo se nos está diciendo, ¿qué pasa con aquellos que se han dejado pastorear, que se han dejado guiar, orientar, que han permanecido bajo la cobertura del Señor? Y el salmo que recalcaba, si no estoy mal, Nancy, el último salmo, el último, la última parte del salmo, Celina, si por favor me colaboras colocándola. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, hasta donde alcanzo a leer. Y yo me pregunto hoy en día, ¿en dónde se vive esa alegría, ese gozo, esa danza, esos cánticos, esas palmas? Porque yo no me imagino a la gente danzando sin música. Pues yo no me la imagino, a mí como que, ahí sí que alguien diría, si uno ve bailando a alguien en la calle sin música, está como chifladito, está como mal de la cabeza. ¿Y acaso precisamente no vemos eso es en nuestros grupos de oración y en nuestras comunidades? Pero la pregunta sería, ¿cuál es el medicamento? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la vacuna contra la apostasía? Y yo siempre hablo de cinco vacunas contra la apostasía, contra las herejías, contra las falsas enseñanzas, contra las tentaciones, contra los engaños, contra las persecuciones. La primera vacuna, la oración. Una oración permanente y fervorosa, ustedes ya la nombraron. La segunda vacuna, la lectura de la palabra de Dios, también la nombraron ustedes. No importa que no tengamos el conocimiento y el discernimiento total y absoluto de ella. Tercero,
Nuestros grupos de oración y nuestras comunidades definitivamente son fundamentales. Es fundamental que, que como comunidad, que como grupo, que como iglesia nos podamos reunir en el nombre del Señor. Cuarto, la vida sacramental. Que nuestros sacramentos nos sigan fortaleciendo y animando y llenando para que lo que no logramos con el conocimiento, con la inteligencia, lo podamos lograr a través de la gracia. Y quinto, el servirle a los demás, el ayudarle a los demás, sobre todo en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay un comercial de televisión que me llama mucho la atención, no sé ni de qué producto será, pero comienza hablando un maestro sensei o algo así, diciendo que la mejor manera de aprender es enseñando. La mejor manera de aprender la palabra es predicándola, es llevándola a los demás, es compartiéndola con los demás. Entonces, mis hermanos, sin darnos cuenta, nos hemos estado vacunando nosotros constantemente contra la apostasía y sin darnos cuenta, le hemos estado ayudando a muchas personas a vacunarse y a ser vacunadas y las hemos estado vacunando sin ese propósito contra la apostasía. Es decir, Dios a través nuestro, a través de nuestro servicio y a través de nuestros grupos de oración y a través de nuestra misión, ha realizado un servicio impresionante con miras al fin de los tiempos, con miras al fin de los tiempos. Porque en el fin de los tiempos, el signo más grande que se va a dar es la apostasía. Uno de los signos más grandes que se va a dar es la gran apostasía. Entonces llegará ese momento en donde el Señor les podrá decir, pero ¿acaso no les envié mensajeros? ¿Acaso no les envié predicadores, misioneros, hombres y mujeres sencillos, pequeños, humildes, que les llevaron la palabra de Dios, que les enseñaron a orar, que los acercaron a la iglesia, que los ayudaron a hacer comunidad? No se los envié. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es que en el fin de los tiempos se verá mucho más claro quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Quiénes quieren ser de Dios y quiénes no quieren ser de Dios. Como cuando, como cuando uno está haciendo aseo y entonces uno limpia todo, pero si de pronto prende las luces o si el día está muy soleado, pues se va a ver más claramente si realmente hicimos bien el aseo o no lo hicimos. Entonces, eh, entre más encendemos esta luz de la palabra de Dios y entre más la hacemos arder, más se nota la oscuridad en la que anda el mundo. Y eso es lo que al mundo le fastidia, le incomoda y le molesta. Que a través de personas pequeñas y sencillas como ustedes se pueda evidenciar la ignorancia de ellos en medio de su gran cantidad de títulos. Ustedes ponen en evidencia la pereza y la negligencia de los que deberían de estar anunciando el evangelio. Ustedes ponen en evidencia la falta de fervor, la falta de entrega, la falta de amor por el rebaño. Ustedes, cuando hacen todo esto, cuando evangelizan, cuando misionan, cuando sirven, cuando se reúnen, cuando oran. Dios les bendiga a mis hermanos, que sigamos cumpliendo nuestra labor, nuestra tarea. No importa si no vemos los frutos inmediatos, Dios sabe cuándo es el tiempo propicio. Dios les bendiga. Gracias, Normita. Amén. Gracias, Papito Dios, por todo este desayuno tan enriquecedor, por esa palabra que tú nos das hoy, Señor. Que nos ayude con su Espíritu Santo siempre a no olvidar, a no que haya pasado así por como vuelo de pájaro, digo yo, porque es que vale la pena quedarse así, así no sea con todo, pero sí con algo que el Señor le haya puesto. Gracias a todos los hermanitos que participaron, los que compartieron. Gracias, Señor, por estar ahí con nosotros. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Gracias, mamita María, también, porque tú también nos ayudas a estar ahí, a perseverar, que nos ayude, mamita María, a no cansarnos, así como tú, que eres el ejemplo tan grande que tenemos. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para darle gracias al Señor por esta bella discernimiento.
Le damos gracias al Señor porque tenemos un guía espiritual que abre nuestras mentes, nuestros corazones. Y la palabra del Señor nos llena de frutos, nos llena de tantas gracias para que quienes lo escuchamos, para que quienes lo seguimos, para que quienes lo entendemos, podemos abrazar la palabra del Señor y decirle, Señor, gracias por todos los guías, por todos los pastores que pones en nuestro camino. Amén. Amén. Que con la ayuda del Espíritu Santo podamos abrir nuestro escucha, nuestros oídos, nuestra mente, para que no nos pase la palabra del Señor así como que entra por un oído y le sale por el otro. Entonces, que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo a bajarla a nuestros corazones y siempre sentirlo desde allá, todo el amor del Señor. Amén. Gracias, amado Dios. Gracias, Papito Dios, por tantas bendiciones. Señor, ayúdanos, Señor, y permítanos estar más cerca de ti. Y como tú lo dices, Señor, permanece siempre en mí y en mi palabra. Gracias, Papito Dios. Ayúdame, Señor, a quitar esta ceguera, esta sordez y esta mudez. Señor Dios Todopoderoso, quiero tenerte siempre a mi lado y ser siempre una servidora tuya. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre Amén. nosotros y tenga misericordia. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invitación para esta tarde a las 3 de la tarde el Santo Rosario, que todos los que se puedan conectar, bien lo puedan hacer por medio de Zoom y también pues participar o lo que sea, pero pueden hacerlo. Y también invitación para los grupos de oración, que estamos de lunes a sábado. En el flyer están los horarios, los días en donde nos reunimos y a qué horas. Y si necesitan más información, también hay un teléfono que bien lo pueden hacer. También darle gracias a todos los que puedan ofrendar para la comunidad, porque todo se necesita dinero. Pues no es todo, no lo es todo necesario, pero sí es necesario, porque hay que pagar este canal, hay que para las misiones, para tantas cosas. Entonces, el que pueda hacer sea poquito o mucho, bien lo puede hacer, que el Señor está mirando y le retribuye el 100% de lo que ponga en su corazón para poder ayudar para la obra del Señor. Al Nequi de Milena Bermúdez, al teléfono 301-551-2161, bien lo pueden hacer. Y nuevamente mañana a las 8 de la mañana volvemos a ese desayuno agradable que el Señor nos pone, que no nos cansemos, que es lo único que nos fortalece al diario de las 24 horas que tenemos, que al menos sea ese ratico de poder estar en oración, en conocimiento con el Señor. Amén. Gracias a todos y un buen día para hoy.